¿Qué tal? Buenos días. Ah, en esta ocasión vamos a tratar el primer tema de la unidad 2. La unidad 2 se llama Transiciones disciplinares del arte y el primer subtema es el de arte y cuerpo. Para hablar del tema he elegido la lectura del libro que se llama Aftershock, en donde se trata de explicar un poco, de justificar cómo es posible hablar tanto desde el punto de vista del arte como desde el punto de vista de la ética de obras de arte que son reconocidas como moralmente transgresoras, es decir, que son incómodas, molestas, desagradables para el público, no solo en sentido estético, sino sobre todo en sentido ético. Es decir, puede ser que la obra compositiva, técnica, estilísticamente esté muy bien ejecutada, pero que la elección del tema o el motivo sean éticamente reprobables, como parece ser el caso de algunas de las piezas de Marcus Harvey. La que en especial se estudia en el capítulo 2 del libro Aftershock es Mayra. No es la única, pero es como la base desde donde se trabaja la posibilidad de cuestionar o de discutir más bien en qué sentido esto es una obra de arte y en qué sentido es transgresora sobre todo, ¿no? He simplificado mucho los temas que les envié en la presentación de PowerPoint. Espero que sea posible presentarlos todos en una sola capsulita. Lo primero es identificar los aspectos estructurales de la obra transgresora. Cashel, que es la autora del texto, señala que hay al menos tres elementos estructurales. El primero es que una obra de arte transgresora está siempre comprometida éticamente. Eso quiere decir que para cualquier persona que la vea hay un efecto moral implicado siempre, que es inevitable. Pues el segundo punto es que cuando hay una implicación moral, las polarizaciones son prácticamente imposibles y no hablamos de la polarización entre ético y estético, sino la polarización moral. Es decir, no habría en el caso particular de la pintura de Mayra de Marcus Harvey, no habría lugar a una polarización en términos éticos para juzgar si la persona representada en la pintura es o no un criminal. Es un criminal, es una asesina serial que habría asesinado a varios niños, por lo menos 6 personas, tres o cuatro niños, dos adolescentes y un joven, cuyos cuerpos fueron encontrados solo porque ella, después de mucho tiempo en prisión, confesó haber escondido algunos de los cuerpos y buscando una reducción de su sentencia, informó sobre dos personas más que había asesinado y de los que no formaban parte de las acusaciones. Y entonces en lugar de reducir su pena, la aumentó y murió en prisión. Se encontraron algunos de los cuerpos que ella señaló, pero el cuerpo de un niño de 10 años nunca fue encontrado. Bueno, entonces es moralmente reprobable lo que hizo esta mujer y por lo tanto el que un artista se ocupe de su imagen, concretamente está tomando la fotografía de la policía para el registro, para reproducirla en gran formato y además compuesta con las huellas digitales de una mano infantil de una niña de 4 años que era la hija de un amigo suyo a quien le pidió que pusiera marcas sobre papel para luego trabajar con esas imágenes de sus manos y digitalizar la imagen fotográfica de esta mujer, Myra Hindley. Um, entonces fue muy duramente criticado cuando se inauguró la exposición en la que se presentó la pieza Sensations, una exposición de los Young British Artists. Bueno, el que haya causado polémica es el punto de partida de Cashel para señalar que
la obra implica este compromiso moral y que ahí no hay polarización, ¿no? O sea, no hablamos de la polarización de si te gusta o no te gusta, sino más bien de si el tema es reconocido claramente como inmoral o no, y todos lo reconocerían como inmoral, ¿no? El tercer aspecto estructural de la obra transgresora es que obliga al sujeto a tomar posición, a hacer un juicio moral. Entonces, si la obra puede hacer estas tres cosas, quiere decir que es una obra de arte transgresora por principio, y por eso es que es fundamental este primer aspecto estructural. Luego está la simplificación de algunas ideas en la aproximación preliminar, por ejemplo, el asunto de que el artista es reticente a tomar posición frente a la mujer condenada, ¿no? O sea, él no está juzgándola con la pieza, no está intentando presentarla como un rostro malvado, no está intentando acusarla de asesina, solo reproduce la imagen fotográfica que la policía presentó y que se difundió masivamente en los medios de comunicación durante décadas prácticamente. Todavía es posible encontrar como los asesinos de Moss um, o simplemente por su nombre, Mayra Hindley, perdón, y se ve como la imagen aparece una y otra vez en distintas versiones. Eso es muy importante. En las aproximaciones preliminares lo que vemos es que el artista intenta mostrar que está tomando distancia frente a los juicios con los que normalmente se juzgaba a la persona originalmente, porque ya cuando se reproduce la imagen fotográfica, la reproducción masiva parece que está mitigando mucho el juicio moral. Um, Luego se habla de la teratogénesis, la génesis de la perversión o de la maldad o de la enfermedad, que tiene como dos vertientes. Por un lado, la teratogénesis de la imagen misma de la asesina serial en la fotografía de la policía y la imagen de la pintura, ¿no? La teratogénesis de la fotografía ah, ayudó a construir la imagen de una mujer malvada, especialmente malvada en la medida en que escapa al patrón de la maternidad femenina construido culturalmente, ¿no? O sea, lo que reclama Cashel es que uh, ha sido un escándalo mayúsculo por tratarse de una mujer que asesina a niños, ¿no? Cuando el papel de la mujer es ser madre, quedarse en su casa, cuidar de los hijos, atender al marido y esas cosas, entonces por eso es que conviene mucho que quede muy claro que la mujer está transgrediendo la naturaleza del ser femenino para que aparezca pues construida como un monstruo en la teratogénesis pues del personaje. Y luego la teratogénesis de la pintura correspondería a la perversión cometida por Marcus Harry al hacer uso de manos infantiles para reproducir la imagen del rostro de la asesina de niños, ¿no? Como que hay un alto grado de perversión de la inocencia infantil a través de el uso de sus manos para representar a su propio asesino, ¿no? Eso parece moralmente muy perverso, entonces la obra misma de Harvey se convierte en una pieza pervertida, moralmente reprobable. Um, la clasificación como transgresora, dice Cashel, es fundamental para que se entienda desde dónde habría que trabajarla. Si la obra es calificada como transgresora, entonces cae en el análisis de los aspectos de la obra transgresora y por lo tanto está cumpliendo con una estructura y esa estructura exige pues del público un comportamiento, una recepción específica, el compromiso moral, el juicio moral y la normalización o naturalización de que no puede haber polémica en ese punto. Es decir, a pesar de que uno reconoce que la mujer tiene razones para convertirse en asesina serial porque no responde al modelo creado de la madre, eso no justifica los crímenes, ¿no? O sea, está muy claro que no se puede simplemente perdonar o exculpar a la mujer diciendo que es el producto de una imposición social, ¿no?
Solo me gustaría rápidamente señalar esta diferencia entre un aftershock que va de lo estético a lo ético y un aftershock que va de lo ético a lo estético, pasando por estos pequeños pasitos que son el contexto de la producción de Harvey, que permite repensar lo que está haciendo el artista, ¿no? En el aftershock estético-ético, entiéndase aftershock como una réplica en el sentido, por ejemplo, de los terremotos, es decir, hay un primer golpe y luego una copia de ese golpe que causa más miedo porque la primera causó una impresión fuerte, ¿no? Por eso partimos de lo estético y vamos hacia lo ético. El primer shock es estético, es desagradable la pieza por cómo está tratando el tema y la juzgamos moralmente como negativa, la descalificamos, ¿no? O sea, la primera impresión es estética, pero es desagradable porque ya tiene una carga moral. Sabemos quién es ella, sabemos lo que hizo y nos parece perverso que la represente con huellas de manos de niño, ¿no? O de una niña. Y el aftershock ético-estético es cuando el golpe regresa, por eso es el aftershock. Porque después de ver todo lo que él ha estado trabajando, Marcus Harvey en otros campos, con otras piezas, nos damos cuenta de que hay un interés muy específico que es precisamente el de poner en evidencia cómo hay un goce perverso y morboso en la imagen de la mujer en las reproducciones masivas de la fotografía, de manera que a lo largo de los años se habría perdido el efecto, la potencia de la imagen por la saturación de la percepción y la nueva imagen ahora en pintura y con esta digitalización renueva el efecto de shock y trae de nuevo a presencia la importancia pues de la calificación moral, el juicio que el público tiene que tener y aceptar frente a la pieza. Así es como es posible defender lo que está haciendo una obra de arte transgresora.